¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un inmenso placer compartir con ustedes este espacio de entrevistas. En esta oportunidad, el coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y máximo dirigente del Partido Sociedad Patriótica, visita la provincia del Oro, la ciudad Machala específicamente. Y queremos preguntarle a él en esta noche cómo ve el panorama político próximo a las elecciones del año 2017. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, coronel. Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a la provincia del Oro, que nos ha recibido como siempre con cariño. Hemos estado desde el día viernes recorriendo algunos sectores, estuvimos por el cambio del Guabo, luego recorrimos Machala todo el día sábado, conversando con la gente, escuchando al pueblo ecuatoriano. El domingo estuvimos en Pasaje, luego en Santa Rosa, igualmente escuchando a la gente, escuchando al pueblo ecuatoriano. Y en cuanto al tema político, estamos un poco alejados de estos procesos de unidad, aunque conversamos con todos los procesos de unidad. Nos alejamos, decía, porque estos procesos más parecen procesos de unidad en defensa de sus propios intereses y en defensa de los intereses de los grupos económicos a quienes ellos representan, antes que un proceso de unidad para defender al pueblo ecuatoriano. Fuimos, conversamos con ellos, les dijimos que primero, antes de elegir el candidato de unidad, debemos aprobar un programa, una serie de acciones que debemos tomar de manera inmediata para sacar de la crisis al Ecuador. Todos hablan de una agenda, hablan los movimientos Juntos Podemos, Avanza, el Partido Social Cristiano, se habla de estructurar una agenda país donde estarían inmersos todos estos movimientos políticos y partidos políticos. ¿Es decir que esa dichosa agenda no existe? No existe porque no la conocemos y justamente el pueblo lo que quiere es ser escuchado. Por eso nosotros nos hemos alejado de esas disputas de las candidaturas y más bien estamos recorriendo el país escuchando a la gente, y en estos folletos estamos publicando lo que la gente nos dice sobre los graves problemas que aquejan al país. Es decir, construyendo su agenda propia, Sociedad Patriótica. ¿Ustedes van a ir con candidatos propios? Nosotros queremos poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda nuestra experiencia que tuvimos en gobernar. Toda la experiencia para que el Ecuador vuelva a crecer su economía al 8, al 9%, como creció en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Poner a disposición de un gobierno de unidad nacional para que el Ecuador vuelva a recibir más inversión que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina, que Bolivia, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, etcétera, como recibió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Queremos poner a disposición del pueblo ecuatoriano toda nuestra experiencia para que se vuelva a reducir la pobreza al 4 al 5% anual, como se redujo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Cómo percibe usted el electorado, coronel Gutiérrez? Sabemos que está recorriendo todo el país, escuchando a los ecuatorianos. Cuando Sociedad Patriótica aparece en sus encuestas con un porcentaje totalmente marginales, ¿usted considera que tiene opciones para una candidatura presidencial, ya sea suya o de su hermano Gilmar Gutiérrez, que a propósito un cierto grupo de militantes de Sociedad Patriótica, si no me equivoco, el doctor Lupera, uno de los históricos seguidores de Sociedad Patriótica, se desafilió, al igual que muchos más? Eso es totalmente falso. Le hemos dicho y le hemos emplazado públicamente que por lo menos presenten las desafiliaciones de las dos personas, y ni siquiera han podido presentar las desafiliaciones. O sea, no hay ninguna desafiliación de Sociedad Patriótica. Es que ellos ni siquiera fueron desafiliados, ellos fueron separados del partido, y en el caso del acompañante, de la persona que usted mencionó, no solamente que fue expulsada del partido, sino está enjuiciada penalmente por cometer actos reñidos con la ley. Y más bien nosotros presentamos por esos mismos días 4.000 nuevas afiliaciones. Y no hemos comentado sobre este tema de esas, entre comillas, desafiliaciones de dos personas, porque no vale la pena. Sociedad Patriótica está recorriendo el país escuchando a la gente, porque justamente la gente quiere ser escuchada. ¿Qué dicen las encuestas? En lo único que las encuestas coinciden es que por lo menos el 70% no va a votar por los candidatos que ya están lanzados, y solamente es el 30% que ha decidido por quién votar. Y en el caso del gobierno, de ese 30%, menos de la tercera parte, es decir, el 28, el 26%, supuestamente votaría por el candidato del gobierno, y todavía menos, 22, 24%,
18% votaría por los otros candidatos. Estamos hablando de menos del 8%. Es decir, que la oposición no tiene fuerza. Ni siquiera el gobierno, pues porque por el gobierno que está 10 años en campaña, que ha gastado como 300 mil millones de dólares, máximo un 8, un 9% estarían votando por el gobierno. ¿Por qué es esto? Porque el pueblo quiere ser escuchado. ¿Qué es lo que nos dice el pueblo? Pero faltan muy ecuatoriano? pocos meses, Coronel Gutiérrez, para las elecciones. Recordemos que estamos ya en el mes de septiembre, son 4 o 5 meses para llegar al proceso ya eleccionario en el mes de febrero del 2017. ¿Usted no considera que ya es corto el plazo que tienen los candidatos para exponer sus propuestas y poder ganar esos adeptos? A ver, nosotros vamos a esperar por lo menos hasta el 15 de noviembre para ver si hay este proceso de unidad. No lanzamos candidatos porque justamente no queremos atomizar más. O sea, ¿ustedes no cierran la posibilidad de ir por la unidad en alianza? Nosotros hicimos un planteamiento y estamos esperando respuestas. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es que primero tenemos que aprobar, consensuar un programa de desarrollo del país por lo menos hasta el año 2050. Dentro de ese programa deben haber acciones concretas para sacarle al Ecuador de la crisis económica, de la crisis de corrupción y de la crisis social. Y luego que se logre consensuar este programa, elegir al candidato de unidad por métodos transparentes, democráticos, como elecciones primarias abiertas o encuestas extranjeras. Pero Parece que la unidad ya se siente perdido en lo que tiene que ver a las candidaturas presidencial y vicepresidencial, cuando solamente le están apostando a ganar en la Asamblea. Por eso justamente ¿Usted piensa igual? Por eso no estamos de acuerdo con ellos. Hay que ganar la presidencia. Es decir, que usted no está de acuerdo con Cynthia Viteri y peormente con Paul Carrasco, que podrían encabezar la lista a la presidencia de la República. Hay que ganar la presidencia, pero con un programa que le conmueva al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que está planteando el pueblo ecuatoriano? ¿Usted cree que Guillermo Lasso podría ser una opción? Y yo lo que creo es que el presidente que le plantee un programa para salir de la crisis va a recibir el apoyo del pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? El pueblo quiere empleo. ¿Cómo se puede darle empleo al pueblo ecuatoriano? Primero, hay que reducir de cerca de 50 ministerios que tiene el gobierno a 15 ministerios. Nosotros gobernamos con 15 ministerios y lo hicimos bastante bien. Una vez que se reduzca ese inmenso gasto de dinero del pueblo ecuatoriano, hay espacio para eliminar impuestos. ¿Cuáles? El impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar los impuestos verdes, eliminar el impuesto a las tierras, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, eliminar las salvaguardas, bajar el IVA al 10%. ¿Por qué eliminar impuestos? Es decir, que no hay propuestas claras hasta el momento, según su criterio, Coronel Gutiérrez, ni en este caso del candidato de Creo, ni el candidato o candidata de la unidad. Es que no hay experiencia para gobernar. Sociedad Patriótica primero está escuchando al pueblo y en base a lo que le escuchamos al pueblo ecuatoriano, hacemos este planteamiento. Entonces, es decir que hay una muerte anunciada por parte ya de la unidad, donde no hay candidatos fuertes y sencillamente sería el próximo candidato a la presidencia o ganador Lenín Moreno junto a Jorge Glass, que sería el binomio. De ninguna manera, porque el pueblo no es masoquista. El pueblo ecuatoriano quiere un cambio. Pero al pueblo ecuatoriano no le están dando opciones, ningún movimiento ni partido político hasta el momento. Es que la única salida es cambiar de modelo, es cambiar de gobierno y es cambiar de presidente. Un presidente que le diga al pueblo ecuatoriano, voy a darles trabajo haciendo esto, lo que acabo de mencionar, reduciendo el tamaño del Estado, eliminando impuestos, porque la crisis tiene que asumir el gobierno, la austeridad, el ajuste de cinturones debe asumir el gobierno y no el pueblo ecuatoriano. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que reducirle impuestos, al pueblo hay que darle créditos para reactivar la economía al 3%, hay que devolverles a los jóvenes la libertad para que puedan ingresar libremente a la universidad y puedan libremente escoger su carrera. Hay que revisar esa ley de tránsito. No pueden los choferes del país seguir pagando multas tan altas para nuestra escuálida economía ecuatoriana. Hay que eliminar esa tabla de consumo de drogas que está terminando con la niñez ecuatoriana. Hay que firmar el segundo decreto, el próximo presidente del Ecuador, convocando a una consulta popular para aprobar en el plazo no mayor de 2 meses una nueva constitución que permita desmontar todo este aparato de corrupción, impunidad y de persecución implementado por el actual gobierno, para que a su vez permita fiscalizar y recuperar la plata que se han robado del pueblo ecuatoriano. Bueno, y aprovechando esta es la propuesta, coronel, esta es la propuesta
¿Podría entenderse de Lucio Gutiérrez como candidato a la presidencia por Sociedad Patriótica? Esta es una propuesta que en base a lo que hemos escuchado a la gente y la experiencia que tiene Sociedad Patriótica en gobernar, la ponemos a consideración de un gobierno de unidad nacional. ¿Usted terciaría para la presidencia nuevamente? Por ahora nosotros estamos más escuchando al pueblo ecuatoriano. Todavía no hemos decidido lanzar candidatos a Sociedad Patriótica. No queremos convulsionar más el espectro político. ¿Con qué candidato ustedes comulgan o tienen coincidencias? Nosotros vamos a coincidir con un candidato que se comprometa ante el país a reducir de 50 ministerios que son excesivos a 15 ministerios. Con el candidato que se comprometa ante el país en eliminar varios de los impuestos irracionales creados por el actual gobierno. Vamos a apoyar al candidato que se comprometa con el segundo decreto, el día que asuma la presidencia de la República, convocar a una consulta popular para aprobar una nueva constitución y en esa misma consulta eliminar todos estos impuestos que he mencionado, eliminar la ley de comunicación. ¿Cuándo se pronuncian, coronel? Vamos a estar esperando máximo hasta el 15 de noviembre, porque el 18 son las inscripciones. Ojalá hasta el 15 de noviembre haya esa luz. Ojalá pues los partidos políticos demuestren madurez política, patriotismo y logremos esa unidad nacional. También se eligen asambleístas para el 2017. ¿Iría Sociedad Patriótica con listas propias o entrarían también en unidad y en alianza? Sociedad Patriótica en todas las participaciones, la ubicación, y eso con fraude, la ubicación más baja que ha tenido Sociedad Patriótica es el tercer lugar. Sociedad Patriótica siempre... ¿Y usted considera que va a mantenerse en ese lugar en las próximas elecciones? Si es que no hay fraude, Sociedad Patriótica puede ganar las próximas elecciones. No puedo dejarle preguntar algo, coronel Gutiérrez. Usted que ha sido miembro de las Fuerzas Armadas por muchísimos años, ha escalado dentro de las ramas de las Fuerzas Armadas. La confrontación que hay hoy en día con las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional, con el Ejecutivo, donde se acusó por parte del Gobierno Nacional, presidente, pensiones altas, bonos por desvinculación y otros aspectos que el Ejecutivo considera privilegios. ¿Usted cree que debe existir más equidad en cuanto a seguros, tanto para los militares o como para los civiles? Mire, el presidente de la República, antes que estar desprestigiando a Fuerzas Armadas, que actúe. La ley de homologación salarial se aprobó a finales del año 2003 en mi gobierno y el espíritu de la ley de homologación salarial era reducir la diferencia entre los que menos ganaban, a quienes había que subir el sueldo, y los que más ganaban. En el año 2004 se inició la homologación salarial al sector público. Recordará usted que antes que Lucio Gutiérrez sea presidente, en Petroecuador se jubilaban con 400, 500 mil dólares. Mientras que en el sector público lo hacían apenas con 3, 4 mil dólares. ¿Y esa tabla de homologación por qué no se la aplicó? ¿Tanto miedo se le tenía a los militares que eran los que siempre tumbaban gobiernos? Entonces se redujo a los de Petroecuador de 400 a 150 mil dólares y se le subió al sector público pobre de 2 mil, 3 mil dólares a 30 mil dólares. Entonces decir que lo que está haciendo el presidente está bien. Y se redujo los sueldos o se redujo los megasueldos. Y en el año 2005 comenzamos la homologación del sector militar. Lastimosamente vino el golpe de Estado y no se pudo realizar la homologación al sector militar. Y este gobierno no entendió la filosofía de reducir entre los que más ganaban los generales y los que menos ganaban los soldados, los subtenientes. Y es este gobierno el responsable. ¿Quién le subió a 5 mil dólares a los generales el sueldo? Este gobierno, pues. Y ahora despotrica contra los generales, siendo él el responsable. El espíritu de lo que está planteando a través del Ejecutivo el Gobierno Nacional, ¿es positivo? Lo que pretende el gobierno es someter a Fuerzas Armadas, es tratar de humillar a Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Lo que pretende este gobierno, porque ese es uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo. Este gobierno es parte del Foro de Sao Paulo. Parte del Foro de Sao Paulo son algunos movimientos como ETA, calificado como terrorista por el gobierno de España, las FARC, calificado como narcoterrorista por el gobierno de Colombia. Y uno de los objetivos que tiene el Foro de Sao Paulo es justamente ese, neutralizar y, si es posible, destruir o por lo menos someter a Fuerzas Armadas. Eso es lo que hace el presidente de la República, lo que está haciendo el presidente. Coronel Gutiérrez, yo lo que le recomiendo al presidente muchísimas gracias. Es que les deje tranquilos a los militares, que no se rebaje,
que no mancille la majestad de la presidencia de la República, que no se ponga a Lo que no pelear. deben olvidar los militares es que el comandante y jefe es el presidente de la República, sea Sí, quien sea. Pero el presidente no puede bajarse de nivel a pelear con un teniente, con un capitán. Deje que los militares hagan su labor y usted, presidente de la República, póngase a trabajar. Hay que combatir la corrupción de su gobierno. El pueblo quiere empleo. El pueblo ya no soporta más impuestos. El pueblo quiere que retornen las inversiones productivas. El pueblo está harto de tanta impunidad. A eso debería dedicarse el presidente de la República. Muchísimas gracias al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, por su presencia aquí con nosotros en Eurovisión, y también máximo dirigente del partido Sociedad Patriótica. Hacemos la pausa, amigos, y enseguida con más, aquí en Telediario.